noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros llegamos al final de la semana, una semana bastante agitada, con información bastante fuerte y potente sobre lo que ha ocurrido en Brasil, en Curitiba. Como sabemos, empezó la colaboración y empezaron los interrogatorios a los funcionarios de Odebrecht y podemos decir que básicamente ya hay varios rubros cubiertos. Todo el tema de arbitrajes, por ejemplo, ya está más o menos mapeado y se sabe cuál era la forma, cómo se hacían los depósitos y cómo se pagaban las coimas. Hay también reconocimientos sobre pagos de sobornos, se está confirmando y hoy día ese fue el plato fuerte, la información que ya teníamos sobre aportes a campañas. ¿A quiénes? Al señor Ollantumala, a la señora Lourdes Flores y también al exgobernador regional de Cusco, al señor Acurio. Odebrecht está reconocido haber dado distintos montos a estas personas cuando estaban postulando a diversos cargos. ¿Cuánto de esa información va a derivar en una acusación por lavado de activos o, como pretenden algunos abogados, que simplemente se consigne como aportes ilícitos de campaña, lo que por supuesto conlleva una pena mucho menor? Ese ya es un juego legal que veremos más adelante. Pero esto no va a quedar acá, hay más información que se tiene que ir recabando y el plato fuerte lo trae en marzo nada menos que Jorge Barata, que tiene mucho que decir. Hay, repito, información que se está confirmando, hay información nueva, hay ruta del dinero y hasta el momento parece que el acuerdo está rindiendo. Hasta el momento decimos. Para hablar de estos temas está con nosotros Carlos Tapia, analista político. Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenas noches. Y Juan Carlos Valdivia, analista también. Pati, Juan Carlos, buenas noches. Bueno, hoy titula su semanario César Hildebrand Brasil Gate, y sí, creo que más o menos es un nombre apropiado, ¿no es cierto? Hay varios temas que ya se empiezan a confirmar y me parece que las estrategias de defensa empiezan a variar. Muchos abogados empiezan a hablar de, bueno, sí, se recibió, pero no es delito, ¿no? Todo el mundo va como desmarcándose de sus declaraciones originales. O sea, en realidad lo que viene sucediendo es que en pocos días estamos confirmando todo este proceso de denuncias e investigaciones, delaciones que nos ha tomado desde el 21 de diciembre del 2017. 16, sí. Del 16, o sea, son 2 años en los cuales los fiscales han estado investigando, donde ha habido delaciones, hay cosas que ya hay cosas que la misma gente de Odebrecht desde ese 21 de diciembre ya arrancó diciendo: yo le pago a Toledo, le pago a este otro, le pago a... ¿no? O sea, ya sabíamos de arranque qué cosa es lo que había sucedido, y ahora con este proceso de la colaboración por el acuerdo logrado entre Odebrecht y la Fiscalía, se está logrando en pocos días confirmación respecto a lo que, digamos, ya sabíamos. Además, se había dicho en estas informaciones, las defensas decían, bueno, eso ha dicho Barata, ¿no? Claro. Eso ha dicho Barata. Bueno, ahora no, pues ahora son varios los que han dicho y han dado pruebas adicionales. Hay ¿no? cosas que todavía faltan, porque, por ejemplo, en el tema de arbitraje se conoce lo que se le ha pagado a Canepa. Un chorro de plata, por cierto, ¿eh? Por sí. lo menos 3 millones solo por arbitraje. No, él tiene 2 contratos, uno por 1 millón y otro por 2 millones, y tiene pagados 1.400.000. Ah, le deben. O sea, no sé si le deben o si no... O sea, todavía no se ha encontrado ese dinero. O todavía no se ha cumplido, él no ha cumplido con arreglar algunos arbitrajes para que le paguen, ¿no? Pero qué bueno. Horror, qué vergüenza, ¿no? Claro, no, esto es... En fin, pero, o sea, todavía tenemos que ver cómo funcionó el sistema del arbitraje. O sea, porque ahí no es esa la plata que Canepa... Esa plata es la plata de Canepa. Es su bono de éxito, como le quiera llamar. Los árbitros, cada uno ha cobrado de otra manera, legalmente. No, y además también hay que tener en cuenta, en el caso del arbitraje, que no solo se trataba de contratar a un árbitro y sobornarlo para que fallara en favor de Odebrecht, sino que por eso se investigan a personas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos estarían coludidos para que siempre se contrataran, se eligieran a los mismos árbitros, incluso ellos eligieron un árbitro favorable para una diferencia, ¿no? Respecto a la ejecución de los contratos, de las concesiones, Odebrecht presentaba a su árbitro y el Estado presentaba a su árbitro. Lo que pasa es que el procurador del Ministerio de Transportes, que es el que tenía que nombrar el árbitro por el Estado para que defienda los intereses del Estado, estaba arreglado. Así es, estaba arreglado. Todo ese proceso es el que
Falta averiguar, ¿no es cierto? Seguramente va a averiguar en el camino, ¿no? Y hay un aspecto que me gustaría comentar con Carlos Tapia que tiene que ver con algunos detalles que no son propiamente la delación o la información, sino lo que se revela. Por ejemplo, hablaba con una persona que conoce de arbitrajes, que maneja el tema de arbitrajes, y me decía, no existía en el Estado ninguna, digamos, relación o checklist de árbitros que tú veías que siempre fallaban en favor del otro. No es que tú tengas que asumir que está pagado para fallar en favor del otro, sino que por lógica elemental tú dejas de elegir al que, no sé, pues 6 veces no te ha dado la razón, ¿no? Y que no, simplemente se seguían escogiendo los árbitros a una discrecionalidad absoluta. Nuestros sistemas de control son un desastre. Claro. ¿No? Por eso creo que la ruta que se ha iniciado con el acuerdo con Odebrecht es una ruta que va a marcar. Estoy de acuerdo con Pati cuando dice todavía hay que ver qué cosa es lo que sucede. Sí, todavía. Claro, pero la ruta iniciada es correcta. Y los que se oponían a esta ruta estaban en un craso error o es que tenían intereses encubiertos para que no se supiera la verdad. ¿Ya? Creo que ese hecho es lo que califica en términos políticos positivos lo que se ha iniciado en esta ruta. Ahora, es posible que solamente el cuestionamiento que se hacía al acuerdo con Odebrecht de que muy poco, 610 millones, que no debió ser 12.000 millones de dólares, en fin, poniendo el énfasis en el dinero, ¿no? O en rescatar la parte que robaron, ¿no? Como principal, políticamente no es lo correcto. Lo correcto es que no se puede valorizar el gran éxito que se conseguiría si la opinión pública, el sentido común ciudadano, por fin dicen, la justicia en este país funciona. Y los que tienen poder y dinero también pueden pagar. Exactamente. Ese cambio del sentido común ciudadano vale 10.000 millones de dólares o mucho más. Pues. Mira, yo he cuestionado el acuerdo no porque no crea que tenía que haber un acuerdo, pero creo que como toda obra humana es perfectible. Por ejemplo, el tema de los intereses al final se incorporó. Entonces, bacán. O sea, yo dije, hay que poner intereses. Al final... No, y además creo que hubo críticas bastante constructivas y hubo también críticas caprichosas, ¿no? De gente que decía, esto no tiene ningún sentido. Por supuesto, esto es una cosa contra la nación. Ya, okay. O sea, hay que resolver las cosas. Yo creo que ese es el tema fundamental. O sea, si hay problemas, hay que resolverlos. Y yo creo que se ha ido avanzando en eso. Mira, pero, por ejemplo, el tema de los arbitrajes que estamos tocando varias veces, no está pues en el acuerdo entre el Estado peruano y Odebrecht. No está. Porque la plata de Canepa no está dentro de lo que ellos reconocieron en un primer momento el 21 de diciembre del 2016. No está, ¿no es cierto? Eso apareció cuando Andorra revisó sus cuentas y dijo, oiga, por si acaso acá hay unos patas que tienen unas cuentas un poco raras, ¿no? Y las mandó y entonces se descubrió todo. Entonces, ahora, de lo que ha dicho hoy día Serra, hay básicamente también el tema de los aportes de campaña. Y eso es un tema que tiene a Keiko Fujimori en la cárcel. Así es. Pero que hay que revisar realmente, o sea... Ahí tenemos algunos datos interesantes, ¿no? Raimundo Trindade Serra efectivamente es el nombre de la persona que ha dado la información el día de hoy. Para que entiendan bien quién es Raimundo Trindade Serra, porque es bien importante entender a quién se le está preguntando. Él es el exgerente de Relaciones Institucionales, es decir, el que maneja las relaciones públicas. Yo lo he conocido, ¿no? A Raimundo. Él tiene viviendo en el Perú 20 años. Más. ¿No es cierto? Creo que como 30 años. Creo como porque él llegó a Chavimochic para iniciar Chavimochic en el finales del primer gobierno de Alan García. De acuerdo. O sea, de hecho, las primeras donaciones de campaña empiezan en el 2006, así que ya estamos... O sea, él es una persona que ha venido a trabajar y que era conocido pues en todas las... todo el mundo sabía cuál era su trabajo en Odebrecht. Y lo que él está reconociendo es algo que muchos políticos debieron decir de antemano y lo negaron y es lo que los ha puesto en problemas. El financiamiento de campañas. Por ejemplo, para la campaña presidencial del 2006... Qué poca fe le tenían a Lourdes. Solo le dieron $10.000 en una armada y 15.000 en otra en medio de un evento del partido, en un chifa me parece. O sea, eso debe haber sido de la gente que daba, Odebrecht también dio. Se organizaban cenas en el chifa... ¿Tití? No, en este que está grande en San Isidro,
Ah, ya, el que está en PCR. En fin, como se llame. En Pershing. Por ahí, sí, Ya. ese. Y claro, tú das $10,000, que es una forma de aportar a la campaña, pues que es lo que te cuesta una mesa, ¿no? Compras una mesa, ¿Sí son cuesta? $10,000. Ya, de acuerdo. Claro, pero es una cena, Es una cena forma de recolectar fondos. De recolectar fondos. Entonces, esa no es tan grave. En realidad, los otros son $200,000 que le dan para cuando iba a postular a la alcaldía de Lima, sí. que perdió de manera un poco estrepitosa la señora Lourdes Flores. Y el tema es que en este caso se le entrega la plata a Horacio Canepa, ¿no es cierto? Y también el tema es que Lourdes Flores negó la receptación de este dinero y después salió un audio en el que se sabe que ella estaba pidiendo fondos. Sí. La pregunta es, queda en evidencia que el financiamiento privado de campañas es un desastre, porque son favores por cobrar finalmente, ¿no? Ahora, la No pregunta... necesariamente, ¿no es cierto? O sea, Lo que pasa es que cuando ves cómo opera Odebrecht, es muy difícil, te parece que sí, claro, ¿no? es muy difícil opinar hoy día teniendo todo lo que sabemos de Odebrecht respecto a que si, o sea, gente como Lourdes Flores por $200,000 se va o no se va a vender, o si simplemente No, o sea, ha recibido 20 de esos $200,000. Como ¿no? decíamos el otro día con el malvado de Fernán Altuve, menos mal no ganó, pues, No. ¿no? Esto por fin le va a servido de algo no ganar, porque como no ganó, no hay forma de que ese dinero se considere una coima adelantada, como es la teoría. Sin embargo, se da cuenta de que nadie quiere confesar de dónde sale la plata para sus campañas, Carlos. Claro, y por eso digo, la ruta emprendida es la Sí. correcta, porque los que creían que se podían autodefender, mintiendo, diciendo, nosotros no hemos recibido nada, al parecer ya como que sí recibieron, con pruebas claras, datos, en sí, lo que hacen es, ese político paga políticamente Por su supuesto. credibilidad. Eso O sea, eso no se contabiliza monetariamente, sino lo Es que correcto. está haciendo es separando, aislando, diciendo, mira, tú también puede ser una falta administrativa, pero políticamente tú estás ¿ya? La de baja. La de baja. Eso es lo que también tiene que compatibilizarse con los logros que contiene la ruta iniciada, ¿no? Además, podemos mirarlo de esta perspectiva, a ver si les parece un razonamiento válido. Ojo que estamos en el campo de las especulaciones, porque lo concreto es que dieron plata para la campaña. En eso Sí, estoy claro, absolutamente de acuerdo, que de ahí para adelante las causalidades son más difíciles de probar. Sin embargo, la plata la recibe Canepa. Y es verdad que Lourdes Flores no sale elegida, pero Canepa sí sigue trabajando para los intereses de Odebrecht, ¿no es cierto? Claro. Entonces, de alguna manera hay un compromiso establecido, por lo menos con personajes como Canepa, que dan cuenta de una relación muy poco sana, ¿no? Sí, de repente ya él ya como abogado ya era como de su cliente, o como árbitro ya había estado trabajando. Yo la verdad no tengo muy claro. Yo colaboré con Lourdes en esa campaña municipal. No cobré. Yo siempre tengo una práctica, cuando creo que debo apoyar alguna campaña, no cobro, porque no me parece... Y había, porque además te lo pregunto porque entiendo que lo que pasa, el problema es no decirlo. ¿Había contacto con Odebrecht para que financiara la campaña? No, esa parte uno nunca sabe, porque nunca en las campañas, por lo menos en las que yo he participado, nunca hay plata. Y esta de Lourdes era una donde tampoco había plata. O sea, Canepa financiaba, era el encargado de pagar algunas cosas, pero no es que pues hubiera plata por borbotones, donde tú dices, vamos a contratar este servicio y vamos a esta encuesta, vamos a ver una encuesta diaria para saber cómo va Lourdes. Eso no existía. Ahora, ¿no es cierto? O sea, de repente sí ha servido para pagar algunos servicios, para pagar algunos viajes, no sé, ¿no es cierto? Pero Canepa sí financiaba algunas cosas, ¿no? Era el que manejaba cierto dinero. Y sí hay que decirlo, hay campañas que son evidentemente millonarias. Las que, Por supuesto. las de Keiko en segunda vuelta, La de Humala. las de Humala, La de PPK. la misma de PPK en segunda, La de sobre todo Acuña. cuando entras a segundas vueltas, porque, La ¿no? de Porque ahí Acuña, te toca por ejemplo. meterle acelerador a todo, ¿no? Sí, no, todos, o sea, una campaña cuesta $18 millones en el Perú. ¿Y qué cosa es lo que se declara? 12 millones de soles. Eso decía, por ejemplo, Gerardo Tábara, que era sumamente interesante de transparencia. Si tú monetarizas solo lo que ves en televisión y Por lo que supuesto. ves en paneles y lo que ves en mítines y miras el reporte de gastos de campaña, no hay ninguna relación. O sea, una campaña no se puede ocultar, ¿no? Claro. Tú no puedes esconder el comercial, es por definición Ni los pública. viajes, o sea, mira, ni los viajes, tú efectivamente. tienes que viajar, para decir una cosa sencilla, de acá a Huacho. Entonces viajas
20 camionetas con 30 personas, con la gente que va de adelanto para organizar el meeting, que le levantan las estructuras, que están acá. O sea, es una movilización de gente enorme, es un gasto enorme, ¿no? Y los que proveen servicios en campañas, como debe ser, cobran. O sea, el que te hace el polo te cobra el polo, el medio de comunicación te cobra el comercial. Nadie está regalándote nada. Cada panel en la calle, que lo hemos visto en la reciente elección, ¿no es cierto? Cuestan, no, los chiquitos de plástico, estas cosas así cuestan como, creo que $2.000, y los grandotes cuestan pues como 10.000, ¿no? Un montón de plata, pues. Con que pongas 10 carteles ya tienes un montonón de plata invertida. Pero Carlos. sí creo que las ayudas privadas, la colaboración privada en la campaña tiene que ser reglamentada muy estrictamente, ¿no? Porque no está bien que no haya colaboración, aporte privado. Así es. Pero no puede ser, como muy bien tú has dicho, el 75% de todos los gastos de campaña vayan a la televisión. ¿No es cierto? Yo recuerdo que el pautero de Ollanta Humala, claro, el Chocherín, José Carlos, él agarró y declaró que él había llevado en un maletín el equivalente en soles a 8 millones de dólares, 6 millones de dólares, una cosa así. ¿Y qué hacía? Y pagaba entonces a nivel del billete duro y simple y práctico, ¿no? O sea, pagar a los canales así de $200.000, $150.000, es una cosa que ya debería ser restringida, ¿no? Sobre todo por no sé si son favores que quedan a cuenta de ser cobrados, que es discutible, ¿no? Sino porque se establece un principio de inequidad y puede terminar ganando el que pone más plata en campaña y no el que tiene... Hay candidaturas que pueden quedar absolutamente opacadas. Pero hoy día fue una economía de mercado, o sea, donde la economía fluye y el mercado designa y escoge. Lo que pasa es que elegir, ahí discrepo, y el señor Tapia me va a acompañar. Elegir un presidente no es comprar un jabón en el mercado, por amor a Dios, Juan Carlos. Es que ahí está el tema principal. Vale la discusión, me gusta. El tema principal sobre el sistema político y el sistema electoral, que considera que también el dinero y el mercado, pero no el mercado político en el sentido de ideas, claro, sino el mercado de la capacidad de tener más horas de propaganda en televisión, de regalar más polo, de no sé qué. ¿Vivimos en una sociedad capitalista, Carlos? No. ¿No vivimos? Pero incluso en sociedades capitalistas yo lo que hay digo, límites para eso, muchísimas. Ojalá que viviéramos en una sociedad capitalista, te lo digo con franqueza, ¿ya? Ojalá, ¿ya? No somos Suecia, pues. El capitalismo imperfecto es el peor. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo en el bueno, no en el... ¿Qué es lo que sucede? No en el que fomenta desigualdades. Porque el mercado en el país no es un mercado legal ni controlado, es un mercado en su mayoría de casos ilegal y clandestino. Entonces, cuando quieren hacer una campaña en Huamanga, para no que se ofendan mis amigos ayacuchanos, en Chavín de Huántar, ¿ya? El señor que es amigo de no sé quién y de acá dice, vamos a hacer una pequeña campañita, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y cómo hacemos? Lo primero que hacen es, ¿quién va a ser la secretaria del municipio? Claro. ¿Y quién es el que paga acá? Sí, correcto, y entonces, por eso te digo, eso es el mercado de Chavín de Huántar. Tú me dices la economía de mercado, como si en el Perú estuviéramos en economía de mercado, o en una economía de mercado capitalista, no es así. Son el cruce el acercamiento del dinero ilegal a la campaña política lleva innecesariamente a la corrupción. Por eso es que el dinero no tiene que ser el ilegal, tiene que ser transparente. Si el Banco de Crédito quiere entregar a Carlos Tapia $5 millones, le dice, señor Tapia, acá están los 5 millones y acá están registrados. ¿Eso es delito o no delito? No es delito. No, es que depende, porque si el límite no es 5 millones, sino 1 millón y le pasa 5 millones, qué locura. No hay que tener límites, lo que hay que tener es ¿cómo que no hay que tener límite? Hay que tener transparencia. No, pues no puede decir que no hay que tener límite. Porque si no se convierte en un Estado plutocrático, que no es la idea. Pero a ver, Juan Carlos, hay un punto que a mí me parece interesante, porque tenemos que ir, Catalino dice que en breve tenemos que ir cerrando, pero este punto me parece interesante. A la hora que tú transparentas, entras a... O sea, el aporte soterrado de
Odebrecht, el Banco de Crédito, es ilegal en el sentido, o es informal en el sentido de que no se convierte para el elector un criterio el hecho de que ese candidato ha recibido plata de determinada empresa. Por supuesto. Entonces ahí hay un engaño, ¿no? Entonces, claro, por eso es que yo digo, ¿no?, que lo que tiene que existir, la primera regla que tiene que existir en el tema de financiamiento partidario, es transparencia. Transparencia. Y límite. Puedo concederte. ¿En Estados Unidos hay límite o no? No, ¿en otros países hay límite o no? Sí hay. Sí, pero hay, te digo, y son países capitalistas desarrollados. No, O sea, bueno, a mí me llamó la atención, te puedo conceder eso, pero que no sea como es acá, que el límite creo que son 200.000 soles. O sea, nos autoengañamos. O sea, eso no existe. Miren, es tan sencillo como tú tener a alguien en la OMPE que diga, señor, ¿usted cuánto ha declarado? 12 millones de soles. Bueno, lamento decirle que usted hizo en la pauta publicitaria, puso tantos comerciales que de plano ya le gastó a usted 8 millones de dólares, ¿no? Claro. Es decir, de nada nos va a servir poner cotos, límites, si al final todo el mundo se va a zurrar y nadie va a decir nada. Pero la gente se zurra y se escapa de las reglas cuando las reglas son demasiado controlistas. Hay que poner transparencia a los aportes y algún límite razonable. Porque yo me pregunto, esa persona, no sé qué, pueda poner $1 millón. Perfecto, ahí está, cerrado. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar, Juan Carlos? Que cuando, por ejemplo, la empresa, pongamos Chichirimico, para no poner ningún nombre, le aporte a una campaña, al que no le dieron va a decir, ojo, a fulano lo está financiando Mengano. Y entonces ahí se empieza a regular de una manera interesante. Eso es parte de la transparencia. Sí, es verdad. Pero escúchame, discúlpame, pero creo que tú estás hablando en términos del mundo desarrollado, del mundo capitalista, avanzado, no del Perú actual. El Perú actual funciona de otra manera en las campañas políticas. Es verdad. Por supuesto. Fíjate. Empezando porque no tenemos partidos. No, primero que no hay partidos, ¿no es cierto? Los partidos son unos vientres de alquiler, entonces tú no puedes decir hay que modificar lo que pagan. No, si son vientres de alquiler cobran lo que quieren, es un negocio la política. En segundo lugar, en provincias, que es lo que yo conozco, el dinero ilegal es el que cubre el 90% de las campañas. Eso hay que transparentar, Carlos. Pero escúchame. De $1 sol a $1 millón tiene que entrar por el banco. Escúchame, pero tú dices que hay que transparentar. No conoces la realidad. ¿Cómo vas a transparentar? Porque si no, es un Estado tan inútil, somos un país tan ridículo que no hace decenas de años que queremos luchar contra el narcotráfico y el narcotráfico cada vez es más poderoso, ¿no es cierto? Entonces cuando dices tú, hay que transparentar, yo digo, pucha, que sí hay que transparentar en términos generales, pero luchar contra el narcotráfico, fíjate lo que está sucediendo en Madre de Dios nada más, ¿no es cierto? Tienes que llevar un poderoso fuerza militar. Eso debió suceder hace 10 años. Por eso te digo, entonces igualito es, y con la minería ilegal también es así. Así es. Y todos esos financian campañas. Claro, y con las casas blancas donde se negocia el transporte de la cocaína en las rutas de provincias que recién se capturan cuando llegan a Lima a los puertos, pero cuando pasan desde el Braen, Andahuayla, todo, eso sirve para las campañas. Entonces, y todo el mundo está acostumbrado en eso. Pero es plata que no se puede transparentar. Esa plata es plata que no se puede transparentar. Entonces ahí Carlos ganó, porque si el financiamiento no hay financiamiento privado, que en otros lugares es cero. Hay que ser estrictos en una sola cosa, transparencia. Solamente se puede usar lo que se bancariza, montos no importa. No vives en el Perú, tocayo. Muy bien, vamos a ver. En Huamanga no puedes hacer eso. Es que es complejo, es verdad, somos un país complejo y bueno, por lo menos esto está dejando en claro que hay una discusión larguísima al respecto. La ruta se ha iniciado. Esa es la parte interesante y además está muy divertida la discusión. Desgraciadamente la tenemos que cortar. Solo queremos dejar en claro, porque parece que la pobre Luz de Flores hubiera sido la única a la que han echado el día de hoy. No. También a los Humala Heredia, según Raimundo Trindade, hubo efectivamente una entrega de $3 millones para la pareja presidencial y él estuvo presente en una de las entregas. Ojo que el abogado de la señora Nadine Heredia y el señor Humala ha dicho que eso no es lo que ha declarado el señor Trindade. Nosotros lo hemos advertido. Sobre cada hecho van a venir versiones de un lado y versiones del otro. Claro, que los que están acogiendo de la colaboración tienen que entregar documentación, pruebas de todo lo que están diciendo. Y nosotros no nos podemos enterar más que por lo que nos cuentan los que estuvieron allá adentro, que no nos van a contar todo lo que les conviene y no les conviene. Yo quiero decirle, Lourdes Flores ha dicho que va a dar declaraciones recién el domingo sobre este tema. Por el momento no se va a pronunciar. Estoy viendo la imagen de Ollantumala. De Ollantumala tapándose la nariz. Yo lo he escuchado a su defensor Pedraza y antes cuando era el
Nagasaki, es decir, ojo, porque Ollantaytamala permanentemente dice, yo no he recibido 3 millones de dólares de Odebrecht. Sí. De Odebrecht. Porque lo dijo el mismo Odebrecht lo dijo, ¿no? No, porque es de un fondo del PT. Sí, claro. No es asentado en Odebrecht, pero perteneciente al PT. Bueno, pero entregado por el Odebrecht. No sé. Pero claro, pero entonces esa es la forma como se quiere librar de la por eso, caja pues te digo, 2, dice, no, es una colaboración ideológica. No, además con eso se salva la caja 2 y se salva del lado de activos. Por ahí. Claro, por eso te digo. ¿No? Por ahí va. Bueno, estas humildes personas que estamos acá sentadas, nadie nos da ni 1 millón, ni medio millón, ni 2 millones, pero sí nos van a quitar a mi parte del sueldo si no me voy a una pausa. Les agradezco muchísimo. ¿Se acabó? ¡Se acabó! Sí, pueden continuar con su viernes. Nosotros en un momento vamos a hablar sobre el sismo. Está Patricio Valderrama con nosotros y Hugo Ñopo viene para hablar de educación. ¿Debemos o no debemos usar falda a las chicas? Gran debate que tiene aparentemente un fondo ¿no? Un poco interesante, pero que en el fondo trasluce un problema más amplio de posiciones encontradas sobre cómo se debe educar a las mujeres en el Perú. Vamos a una pausa, les agradezco a mis invitados, regresamos en breve. Uy, mister, el descuentito es sin boleta. Llévelas así nomás, le conviene. No, pues maestrazo, tenemos que cumplir con el IGB. Solo así el Estado tendrá más recursos para luchar contra la desnutrición y el maltrato a la mujer. Tiene razón, mister. Ahora voy por su boleta. En el Perú, el IGB y renta son los impuestos más importantes. Pide boleta. Juntos hacemos más. SUNAT, el Perú primero. De vuelta al cole con todo. Aprovecha 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas, más 10% adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Falabella y falabella.com. ¿Por qué Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud? Porque tenemos un centro de diagnóstico por imágenes con lo último en tecnología. Nuestro resonator magnético es el mejor de la región. Porque somos una clínica recategorizada que cuenta con 30 especialidades a cargo de más de 90 médicos y somos la clínica con más atenciones de la región Junín según reportes de su salud. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que la clínica Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud. La mejor mezcla no tiene un solo ingrediente. Por eso Estudio 92 preparó para ti Estudio Paz Lollapalooza Chile. Un pase para el festival con la mezcla musical perfecta. Para ser uno de los 4 ganadores de esta increíble experiencia, sintoniza Estudio 92 e ingresa a nuestra web. En mi experiencia como periodista, empezar el día bien informados es lo que necesitamos. Conocer lo que pasa, sin importar edades, profesiones, nacionalidades o preferencias políticas, nos dará un mejor panorama para interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor. Nuestro deber es contarte los hechos tal y como sucedieron, para que tú tomes las mejores decisiones. Edición Mañana, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, por RPP. Gino Costa, Alberto de Belaúnde, Vicente Ceballos y Pedro Leche y Salvador Jerezi tuvieron la dignidad de irse. Eso se llama ser dignos. Él dice que el grupo de Herezi, Villacorta y Violeta lo que pretenden es boicotear el gobierno de Martín Vizcarra, así lo ha dicho, con todas sus letras. Y yo te he respondido, y con todas sus letras he dicho que ese es un libreto, porque que me diga en qué parte del chat dice eso. He decidido aceptar esa invocación que me ha hecho la Asamblea de Peruanos por el Cambio para incorporarme como presidente de su comisión política. Y no tengas la menor duda que cuando yo ingrese a Peruanos por el Cambio y presida la comisión política voy a hacer todos los esfuerzos del partido para consolidar de este partido del que están renunciando para ya consolidar 3. Una maquinaria política. No tengas la menor duda.
Hugo pues está con nosotros, él es investigador, especialista en temas de educación, entre otros. Y si hay algo que nos gusta mucho de Hugo, por quienes lo seguimos en redes sociales, es que siempre argumenta con cifras y con data dura bajo el brazo. No sale de la opinión ligera, digamos, o de la opinión no ligera, pero de la opinión para presentar datos que fundamenten algunas maneras como se ve la educación o cómo se trata la educación en nuestro país y en el mundo. Hugo pues está con nosotros y vamos a conversar con él sobre algo que parece una discusión tonta y no lo es. ¿Por qué las chicas tienen que ir en falda al colegio? Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, muchas gracias. Antes tenemos que confesar un secreto. Hugo está siendo invitado a este programa en calidad de una persona que está que sabe sobre el tema, pero estamos escribiendo un libro juntos de investigación, así que es bueno hacer la aclaración. Acá no hay vara, pero de todas maneras es bueno hacer la aclaración. Claro, full disclosure. Así es, full disclosure. Bueno, Hugo, cuéntanos. El congresista de Belaunde ha hecho hincapié en que se debe decir en los colegios o proponer en los colegios que las chicas no vayan en falda, pero a raíz de un estudio que se ha hecho, o sea, no es un capricho. ¿Qué dicen más o menos las cifras al respecto? ¿Qué dicen las encuestas al respecto? Sí, la evidencia que respalda esta propuesta es este estudio que se hizo en Huancavelica, que da cuenta de que más de 80% de las estudiantes revelan sentirse incómodas con las faldas, ¿no? Entonces hay una incomodidad que va en dos planos. Una, la incomodidad física de usar falda, y la otra, la incomodidad vinculada a los posibles acosos, el posible bullying, la violencia de género que puede suceder a partir de las vestimentas que las personas tienen, ¿no? Entonces, si hay ese diagnóstico, la gran mayoría de estudiantes mujeres se sienten incómodas con las faldas, pues la propuesta es clara, ¿no? Démosle libertad a las personas para que decidan si usan la falda o no. Solo para poner en perspectiva que la encuesta, o sea, uno, de eso conversamos mucho con Hugo, uno no puede siempre decir a mí me pasó y creer que con eso universaliza una opinión. Pero es cierto que si uno pregunta probablemente a las mujeres, en general la falda es una prenda más incómoda para la vida diaria que el pantalón. Y les pongo algún ejemplo que mi generación puede entender perfectamente. La falda nuestra tenía botones atrás. Mocha Graña la había diseñado para que, era genial la idea, tú crecieras con la falda. Es decir, te engordabas, entonces tus papás movían un poco los botones y la falda te seguía quedando. Bueno, esa falda, decías así, se te veía el calzón. O sea, subirte a transporte público con esa falda era un dolor de cabeza. Claro. El frío en invierno, en falda es el doble de frío. No me quiero ni imaginar en zonas como Huancavelica. Mira, ¿no? y lo que acabas de mencionar es bien interesante porque hay que pensar en los argumentos de uno y otro lado. En el otro lado está el argumento de que los uniformes, en general uniformes, son útiles, importan porque son ahorros para los hogares. Totalmente de acuerdo. Tener un uniforme implica ahorros importantes para la economía familiar que no es menor, ¿no? Pero la verdad es que esto ya de alguna manera se ha convertido en un anacronismo. 50 años atrás, 80 años atrás, el rubro vestimenta y calzado cubría algo así como 20% del presupuesto de un hogar. Entonces, marcar ahorros en ese 20% del presupuesto de un hogar era importante. Hoy el rubro vestimenta y calzado cubre algo así como el 5% del presupuesto de un hogar. Mucho más gastamos en alimentación, mucho más gastamos en alquileres, viviendas, y ya gastamos muy poco en vestimenta porque la ropa se ha hecho más barata. Además hay que confiar un poco en el criterio de los padres de familia. Claro. Si tú eres madre de un niño que tiene que ir todos los días al colegio, le compras las tres cosas que va a usar para ir al colegio. No es que va a ir de desfile de modas todos los días, y si lo hace es porque se puede dar el lujo, ¿no? El tema es que el Ministerio ha dado una respuesta que es válida. El uso del uniforme escolar no es obligatorio. ¿Están suficientemente empoderadas las niñas o los padres de familia para que no las obliguen, a pesar de esta norma, a ir vestidas de determinada manera? Ahí está el otro punto, ¿no? Porque ya existe esta resolución ministerial de diciembre de 2018 que dice, ningún director de ningún colegio puede condicionar la matrícula a la tenencia de un uniforme escolar. Si no se puede condicionar la matrícula, no se puede condicionar la asistencia tampoco, ¿no? Entonces, la libertad ya existía, pero no venía siendo utilizada. ¿Por qué hay un trecho entre lo que la legislación, vamos a decir, o la normativa ya decía, y el accionar de los padres?
por un asunto de falta de información y falta de empoderamiento. Y porque entre los colegios y los propios padres de familia a veces toman decisiones que tiene que acatar la mayoría, aunque la mayoría no esté de acuerdo. Nos pasa a todos los que tenemos hijos en el colegio. Debería, y vamos, no es tan fácil decir que se ponga un pantalón y vaya al colegio. ¿Qué niña va a ir en pantalón al colegio si todo el colegio usa falda? No es algo tan sencillo de hacer. Pues, sí, los consensos van a ser siempre difíciles de conseguir, pero para que los consensos se consigan es necesario tener previamente discusiones, conversaciones. Y esta puede ser una linda oportunidad para que justamente surja eso, que en cada colegio, que en cada comunidad educativa surjan las discusiones, de repente con el pretexto de la falda, con un pretexto hasta poco central o fundamental, pero detrás de él hay una serie de conceptos súper importantes. La libertad de elección. La imposición de determinados códigos de vestimenta según tu género. Por cierto, yo también les quitaría las corbatas a todos los uniformes escolares. O sea, ¿qué hacen los chicos con corbata? ¿Qué guachafería es esa? Sí. ¿No? Más de lo que se le pierden, la malogran. Hay un montón de uniformes escolares, incluso de colegios públicos, que los chicos tienen que ir con corbata. Justamente, ¿no? Conversando con mi hija alrededor de esto, ella decía, sí, me incomoda la falda, pero tanto o más me incomoda el tener que abotonarme este botón de la camisa y ponerme la corbata. Así es. ¿No? Y la gente que tiene miedo que creen que van a ir, no sé, pues calatos al colegio. Incluso los colegios que no tienen uniforme tienen códigos de vestimenta, largos de short o falda que van a utilizar, tipo de polos que pueden o no pueden llevar, que no pueden llevar polos que no les curan toda la barriga, en fin. Uno no quiere decir que el chico vaya vestido como le dé la gana. Claro, ¿no? Las chicas no van a ir en bikini. Así es. Con el calor tremendo que hay, no simplemente porque se les da la gana. O sea, es una linda oportunidad, es un lindo momento de tomar esto como oportunidad pedagógica, para discutirlo en una comunidad educativa, estudiantes, padres y profesores, directores. Y creo que sí, teniendo, y desgraciadamente, aunque mucha gente deteste la palabra, tiene un tema de género incluido, y es pensar, así como pensaba la ministra de Educación brasileña, que las niñas van de rosa y los niños de celeste, hay gente que las niñas van de falda, cree que las niñas van de falda y los hombres de pantalón. Hay que decirlo, hay gente que piensa así y le molesta que lo muevan de ese esquema. Sin embargo, yo recuerdo que, por ejemplo, en la universidad una queja muy sonada de los hombres era que no los dejaban entrar en short a las clases. A las mujeres entramos con lo que nos da la gana, ¿no? Entonces, a veces también la norma reprime el otro lado, ¿no? El hecho de que el chico tiene que tener cierto código de vestimenta que no tendría por qué asumirse como por defecto, ¿no? Sí, los seres humanos somos animales de costumbres. Nos acostumbramos a lo que tenemos, al contexto que tenemos, y no nos ponemos a pensar en qué es lo que de verdad nos causa satisfacciones, alegrías, felicidades y qué no. Ahora, en términos, hubo ya no del tema de si la disciplina, de si el uniforme, de si esto promueve que cada uno se vista como le da la gana, sino los mensajes la escuela está llena de mensajes subliminales que van configurando estableciendo ciertas conductas y ciertos roles para la mujer. Patricia Ames, que socióloga, tiene un trabajo maravilloso al respecto sobre cómo desde el colegio ya te están diciendo que a ti te toca cocinar, ¿no es cierto? Que no tienes que ir a la universidad. Entonces, ¿cuánto esta cosa de la falda, que parece un tema accesorio, puede también estar influyendo en ese aspecto? Está detrás. Y hay un cúmulo de sesgos inconscientes en los sistemas educativos que están ahí. Si uno revisa los textos educativos, sea del Perú, sea de cualquier país de América Latina, uno va a encontrar que, por ejemplo, en las imágenes humanas que aparecen en las viñetas de los libros, hay mucho más presencia masculina que femenina. Las estadísticas dicen que 2/3 de las imágenes humanas que hay son masculinas y 1/3 de las imágenes son femeninas. Como si no fuéramos la mitad del planeta, yo siempre digo. Como si el mundo fuera 2/3 o 1/3. Ahora, ¿será que esto un editor de libros, alguien a propósito pensó y lo hizo así? Probablemente no, son sesgos inconscientes, ¿no? Pero después surge lo otro, estos 2/3 y 1/3 de presencia masculina y femenina después se segregan. ¿Cuál es la presencia masculina? El profesional, el hombre de las finanzas, el hombre serio. ¿Cuál es la presencia masculina? La persona del cuidado, la persona que está cocinando, cuidando a los bebés. Esas imágenes, que primero se gestaron de una manera inconsciente, después
implican roles que también perpetúan estos roles de manera inconsciente. Incluso, y eso ya se está cambiando y es muy, muy provechoso, a pesar de que muchos padres saltan hasta el techo, hay chicos a los que se les enseña a tejer en el colegio y niñas a las que se les enseña carpintería. Y no es que, yo le voy a enseñar a tejer a tu hijo. No, es que tu hijo debería poder elegir si quiere aprender a tejer, a carpintería, y sus intereses dependerán de sus gustos y no de lo que nosotros creemos que debe hacer. Por cierto, los mejores tejedores en el mundo andino son hombres, o sea, es normal que los hombres tejan, ¿no? Esos parámetros los tenemos nosotros asumidos como normas, ¿no? Felizmente las normas cambian, la cultura cambia. Mira lo que ha pasado con la gastronomía en los últimos 30 años. ¿Y por qué el colegio se ha vuelto un campo de batalla? Se ha vuelto un campo de batalla. El tema de género, todo el mundo se jala de las mechas, cada cosita como la de la falda genera unas discusiones horrorosas en la gente, personas que se terminan insultando en redes sociales. ¿Por qué la escuela se está convirtiendo, y nuestros niños, por defecto, se está convirtiendo en un campo de batalla? Porque es el lugar donde se forman las generaciones futuras. Y ya hemos entendido que estos sesgos culturales no van a cambiar de la noche a la mañana, van a cambiar de una generación a otra. Entonces, si queremos que de verdad cambien para futuras generaciones, el espacio en el que hay que trabajar es el espacio educativo. Uh-huh. Y en escuela, curioso, porque además eso nos ha obligado a recordar el uniforme único, pues, ¿no? En nuestra época no hay tutía, o sea, te ponías el uniforme que había, no había ni posibilidad ni siquiera elegir color, o sea, todos iban, además un color horroroso, pensado, la señora Mocha Araña no estaba mal en la cabeza como muchos piensan, era un color que no se ensuciaba, pues, ¿no? Y que no envejecía. Y que aún estando viejo se mantenía. Exacto. Yo recuerdo haber usado la misma falda toda mi secundaria, toda, ¿no? Y me mordió un perro, se le hizo hueco y con hueco fui hasta el... Mamá, ¿por qué no me comprabas otra falda? Pero ahora, míralo desde esta perspectiva. Hoy, una de las habilidades no cognitivas que más se intenta incentivar es la de pensamiento crítico. Y pensamiento crítico está íntimamente ligado a la individualidad. Si yo voy a pensar críticamente sobre algo, tengo que pensar diferente a lo que mis compañeros piensan. Así es. Entonces, ¿cómo se condice eso con una imposición? El que todos estén, por imposición, vestidos de la misma forma. Y el uniforme único tuvo un sentido en su momento, sí, que estaba asociado a una imposición también ideológica de Velasco. O sea, Velasco decía, y en algún sentido no le faltaba razón, aunque nos arruinó la vida a todos con el uniforme único, que en un país con múltiples diferencias, lo bueno era que todos los chicos lucieran igual, todos los que vayan al colegio, para que no hubiera que tú eres niño rico y tú eres niño pobre. Y sí logró una uniformidad, por lo menos en el aspecto de los chicos que salían al colegio todas las mañanas, ¿no? Sí, es una... Pero tuvo su momento. Tuvo su momento. Por eso es que es correcto, creo yo, llamarlo un anacronismo, ¿no? Pensemos en el presente, pensemos en el futuro, en la diversidad que se requiere, en el pensamiento crítico, en el formar individuos, cada uno sólido. Y por favor, que aquí no me van a permitir mentir muchísimas mujeres, uniformes de trabajo donde la falda es obligatoria. Para entrar de visita a la cárcel de mujeres se tiene que poner falda larga, además. Entonces, una cantidad de imposiciones sobre la vestimenta de las mujeres que no tienen mayor explicación, salvo toda la vida se ha hecho así, ¿no? Sí, pues, sí. Y la tarea es ir de a poquitos, ir moviendo esas fronteras. Finalmente, Hugo, empieza ya el año escolar, el 11 de marzo están los chicos listos para regresar al colegio. Con este calor. Que no sé qué estamos discutiendo de las faldas. La verdad que si yo fuera chica, en estos primeros días iría con falda de todas maneras. Pero justo lo que planeamos es impulsar la libertad de elegir. Pero ¿deberían los chicos empezar las clases tan pronto? Sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros íbamos al colegio, las clases no comenzaban la primera semana de abril. No, en abril. Perdón, la primera semana de marzo. Comenzaban la primera semana de abril. De abril. Incluso muchas veces después de Semana Santa. Claro. A veces eran mediados de abril incluso, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿por qué se ha corrido un mes? La verdad es que no se ha corrido todo el mes, porque ahora lo que se ha hecho es insertar vacaciones después del primer bimestre, las del segundo bimestre que ya estaban, y después del tercer bimestre, ¿no? Entonces se han insertado 2 semanas en la mitad, y lo que se ha hecho es aumentar las semanas lectivas en 2. En un contexto en el que el mundo ha aumentado también el número de semanas y horas lectivas, ¿no? Entonces, se necesita cada vez más que los colegios transmitan más conocimientos, y para eso se necesita más espacio de clases. Más horas de clase, más
semanas de clase en un año y más horas de clase en un día. Entonces hay que jugar con ambos márgenes. Esta es una necesidad, es una ola global. Retroceder en aquello sería renunciar a la competitividad que el país podría tener. Entonces la pregunta se convierte en, ya, si es que vamos a tener que forzar a nuestros chicos a que vayan al colegio en marzo, al colegio, pues pensemos en la infraestructura que los va a cobijar. De acuerdo. Y si necesitamos una cantidad de horas al año, busquemos la manera de distribuirlas de la manera más eficiente. Las madres de familia, la verdad, que con estas vacaciones a cada rato nos ponen los nervios de punta. Más fácil era cuando todos se iban de vacaciones en el mismo mes, pero en fin, son todavía cosas que se pueden ajustar. Y gracias, Hugo, gracias por ayudarnos a entender que a veces temas que parecieran no tener mucha trascendencia tienen un trasfondo detrás que hay que analizar, ¿no? La tienen. Así que no fastidien al congresista de Belaúnde, que creo que ha hecho un esfuerzo por poner un tema sobre el tapete que no estaba de más revisar, ¿no? Y no es el primero, él viene poniendo una serie de temas que de verdad son importantes y trascendentes. Las alumnas de los colegios, Alberto, te lo van a agradecer. Nosotros vamos a una pausa y nos regresamos rapidito con Patricio Valderrama. Hoy hubo un sismo fuertísimo en el norte del Perú y en el sur del Ecuador. Se sintió en Perú, Colombia, Brasil y Ecuador mismo. Así que 7.7 grados de intensidad. Veremos por qué pasan estas cosas. Ya regresamos. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. De vuelta al cole con todo. Aprovecha 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas, más 10% adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Falabella y falabella.com. Ayudemos a todos nuestros hermanos que sufren por huaicos, derrumbes e inundaciones. RPP te invita a colaborar llevando agua embotellada, frazadas, alimentos no perecibles a los puntos de acopio. En el edificio de RPP, Avenida Paseo de la República 3866 San Isidro o en el local de Cáritas del Perú, ubicado en calle Omicron 492, Parque Internacional de Industria y Comercio Callao. También puedes realizar un aporte económico en las cuentas del BCP a nombre de Cáritas del Perú. Para mayor información, ingresa a rpp.pe. Es momento de ayudar. Perú da la mano. Patricio Valderrama es especialista en desastres naturales, tiene una maestría que tiene un nombre muy gracioso, ahorita le voy a decir que la diga él mismo porque parece broma, pero es en serio. ¿Cuál es tu título? Maestría Soy doctor en Ciencias de la Tierra. Ciencias de la Tierra, bien, si no es lindo el título, doctor en Ciencias de la Tierra, de una tierra que se mueve. Hoy día nos levantamos muy temprano, los que ya estábamos despiertos, yo particularmente no lo sentí, pero buena parte del Perú sí, a las 5:17 de la mañana se remeció el norte de nuestro país. El epicentro estuvo en Ecuador, casi en la frontera con Perú, pero el sismo, nos decías, Patricio, muy temprano, que se sintió además en 4 países del continente. Sí, ¿no? Patricia, gracias por la invitación. No, imagínate, gracias a ti por acompañarnos. Efectivamente, este sismo tuvo 2 características bien importantes. Primero, que tuvo una magnitud muy alta, un 7.7, libera mucha energía. Hay que recordar que el sismo de Pisco fue 7.9. Es un número más o menos parecido, ¿no? Exactamente. Entonces, este fue un 7.7 y la otra característica que tuvo es que fue muy profundo. Tuvo una profundidad de 115 kilómetros
Y esto coincide con lo que vendría a ser la base de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, vemos los cerros que van para arriba, bueno, tiene unas raíces, unas bases que son como similares. Un árbol, digamos. Exactamente igual. Y fue en la base. Entonces, al estar a esa profundidad, movió parte de los Andes norte y se proyectó hacia los Andes centrales. Es por eso que se sintió en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Brasil. En Ecuador se sintió en todo Ecuador. Sí. En el Perú, básicamente, de la mitad para arriba, ¿no? De la mitad para arriba, sí. Varias características que impresionaron. La gente hablaba de 2 sismos seguidos. Era en realidad el mismo movimiento. Exactamente. ¿No? Era el mismo movimiento. Como el sismo ha tenido un origen tan profundo, las ondas sísmicas, al viajar por la corteza de la Tierra, por las diferentes capas que tiene nuestro planeta, se van diferenciando. Y lo que hemos distinguido ha sido un primer movimiento, que es más o menos un movimiento tonto, un movimiento sin dirección, ¿no? Y el otro movimiento que es más o menos de vaivén, izquierda-derecha, ¿no? Eso es la onda primaria y la onda secundaria de un sismo. Es 2 tipos de movimiento para un solo evento. Y las personas que nos llamaron, ojo, cuando un sismo te levanta de la cama, es un sismo fuerte, claro. ¿no? O sea, porque te hace saltar de la cama. Si no, si es un sismo suavecito, ni te enteras, ¿no? Salvo 2 o 3 asustadizos, ni te enteras. Exacto. No, este sismo hizo salir de la cama a por lo menos todos los piuranos, a los de Tumbes, a los del Alto Amazonas, ¿no? A los lojeños, a los de Talca, a un montón de sitios. Buena parte de Cajamarca, que nos llamaron aterrorizados. Y la constante, independientemente de la zona, era que había durado mucho y que nunca en su vida habían sentido nada parecido. ¿Por qué tan prolongado? Fue justamente al estar profundo, las ondas sísmicas viajan por más tiempo y eso hace que los Andes queden como vibrando, como en un vaivén que demora varios segundos, y con segundos me refiero a casi 3 minutos, en tranquilizarse. Como cuando estás en la parte alta de un edificio, tú sientes que el temblor duró el doble que para el resto del mundo, ¿no? Yo lo sentí. Yo aquí en Lima, yo vivo en un piso 19, ¿no? Y noté claramente cómo, bueno, no era un movimiento fuertísimo, pero era un movimiento claramente notable, ¿no? Dado que yo estaba despierto, ¿no? Entonces, las poblaciones que estaban más cerca al epicentro sintieron el movimiento más fuerte, y eso fue lo que produjo el pánico en la población y que las personas salgan a las calles, ¿no? Fue un sismo fuerte, fue un sismo largo, pero fue un sismo profundo, y eso hizo que no generara, gracias a Dios, daños materiales de consideración. Ha habido unas cuantas postes que se han caído y no hay heridos, no hay muertos. En realidad, en un país como el nuestro, eso es una bendición, ¿no? Eso ha sido todo. Hay que entender bien claro que un sismo se vuelve destructivo, quiere decir un terremoto, por la profundidad. Si podemos tener un gran terremoto de magnitud 3 o de magnitud 4, pero una profundidad de 1 kilómetro. Está directamente debajo de una ciudad, toda la ciudad se vería afectada. Pero en este caso, hemos tenido un 7.7, muy profundo, se ha sentido en muchas zonas, muchos países, y no hemos tenido grandes daños que lamentar, afortunadamente. De acuerdo, 113 kilómetros. Esto es como de acá a Asia, más o menos, sí, ¿no es claro. Cierto? Sí, sí. Pero para abajo. Para abajo. Para abajo. Nos obliga a estar siempre en alerta. Siempre. Este tipo de fenómenos son súper importantes porque, más allá de la suerte que hemos tenido que no causen daños, nos recuerdan que vivimos no solamente en un país sísmico, en una zona sísmica. De hecho, vivimos en la zona más sísmica del mundo, que viene a ser el borde del Océano Pacífico, ese conocido como el cinturón de fuego del Pacífico. Que nos afecta tanto a nosotros como a los que están al frente, que son Japón, por ejemplo, Nueva ¿no? Zelanda, Ecuador, Chile, que tiene un historial de terremotos. Lo de Chile es insólito, es ¿no? increíble. Siempre que hay el terremoto más fuerte del mundo es en Chile. Es en Chile, ¿no? Sí. Están acá nomás. Aquí abajito, como se dice, ¿no? Entonces, y si nos ponemos a comparar el grado de preparación y de conciencia en la reducción de riesgo de desastres que hay en Chile y en Perú, la distancia es enorme. Por ejemplo, tengo entendido que en lugares como México, que también son afectados por los terremotos, en Japón incluido, los simulacros no se planean. Suenan alarmas y todo el mundo sale, ¿no? Porque esto de mañana el simulacro es a las 8, así no son los sismos, ¿no? O sea, claro que no. Justamente lo que hace que el sismo sea una cosa que asusta mucho es totalmente imprevisible. Exactamente, que te agarra desprevenido. Ya deberíamos por lo pronto cambiar nuestro sistema de alerta o de simulacro de sismo, haciendo que los colegios, las empresas
un día, 3 veces al año, toquen una alarma que haga que la gente empiece a evacuar, ¿no? Hay muchos colegios que lo hacen así, ya que tienen una alerta, un timbre, un pito, una campana especial solamente para simulacros, ¿no? El problema es que nosotros en la calle, en los centros comerciales, en los bancos, todavía no tomamos conciencia, ¿no? Usualmente cuando INDECI se parte el lomo organizando creo que hasta 4 o 5 simulacros al año, incluyendo 2 nocturnos, 2 en la noche, ¿no? Y la gente simplemente no participa. Si no participan en el planeado, imagínate si... Imagínate un improviso sería... Sí. Con Tumbasá, una historia muy linda, nos llamó un oyente que se habían pegado un susto con Tumbasá, queda en Cajamarca, claro. Además queda como en una pendiente, es un pueblo precioso. Dice que los despertó la campana de la iglesia, que nunca suena, que no es una campana que nadie toca, ¿no? Pero que con el sismo se movió. Era el vaivén que hacía sonar la campana. Y que la campana los hizo salir a todos de sus casas. Bueno, entonces hay que tomar las precauciones del caso y no suele ser un lugar tan sísmico, la sierra de nuestro país. La costa es más vulnerable, ¿no? Sí, claro. Dado que nosotros tenemos este proceso que se llama subducción, que es donde la famosa placa de Nazca entra por debajo de la placa continental, ¿no? Y ahí los terremotos más fuertes que hemos tenido se han generado en el contacto de las placas, que es la costa, con epicentro en el mar. Por eso es que cuando hay un sismo fuerte, se espera que haya un tsunami inmediatamente después, ¿no? Si seguimos la placa, cómo se mete por debajo de los Andes, justamente a 100 kilómetros de profundidad, donde la placa ya está desapareciendo, se está terminando de derretir, por decirlo así, también se acumula alta energía y producen este tipo de sismos como el que hemos tenido hoy día, pero no son muy comunes, no son muy frecuentes. El terremoto que hizo que se cayera este pedazo del Huascarán sobre la laguna de Yanganuco que tenía abajo, que a su vez provocó un alud que se llevó Yungay. El 31 de mayo de 1970. Exactamente. Ese terremoto ¿tuvo epicentro, por ejemplo, en el mar o en la sierra? Tuvo un epicentro, fue un 7.5 en Chimbote, a 200 kilómetros del Huascarán. Lo que pasa es que ya se sabía que el pico norte del Nevado Huascarán ya tenía unas ciertas debilidades. Entonces la onda sísmica llegó, hubo una interacción ya que el Huascarán está hecho de granito, una piedra muy dura. Entonces se sacudió, hizo caer un pedazo. No, es que parecía como la tormenta perfecta, ¿no? La piedra que cae en la laguna, que no habían vaciado, que no le habían bajado el nivel, la laguna que se desborda y que se lleva al pueblo que estaba donde no debía estar. Se llevan 2 pueblos. 2 pueblos completos. Una historia tristísima y una de las más que ojalá no vuelva a pasar. Que ojalá no vuelva a pasar, pero que de alguna manera se repite todos los años con los huaicos, ¿no? Gracias a ese evento, por ejemplo, tenemos el Sistema Nacional de Defensa Civil. Antes del 1970 no teníamos nada parecido. Entonces,